¿Qué pasa si mi hisopado sale positivo y posteriormente me hago uno que sale negativo? ¿Qué pasa en el sistema? ¿Qué pasa pues, con esas personas que tienen que guardar esa cuarentena obligatoria? Si tengo pues, un hisopado negativo posterior. ¿Y qué pasa si encima de eso yo necesito un hisopado negativo para poder salir del país? Bueno, mi siguiente invitado es Federico Brischi, que tiene una situación muy particular que le pasó y que pues, el sistema no le ha encontrado cómo solucionarla. Fede, bienvenido a Next Noticias y una historia realmente increíble, si no hubiera sido lo Hola trágico que Fernando, fue. Bienvenido. hola Fer, buen día. Saludos a toda la audiencia. A ver, Eh, bueno, te cuento un poco mi historia. La verdad que por suerte tengo la oportunidad de poder contarlo y me ha ocurrido que mucha gente se ha comunicado conmigo diciéndome que le ha pasado lo mismo y que efectivamente es completamente injusto en la situación de que lo ponen a uno. Lo mío fue simple. Yo cumplí años el 10 de febrero sí. y mi mujer me hace una sorpresa para irnos de viaje un par de días a un país acá en el Caribe. Y entonces necesitaba hacerme un hisopado con un análisis de PCR. Voy a un laboratorio, al laboratorio Minimed, a hacerme el análisis de PCR, porque ellos daban un servicio de que en 4 horas te daban el resultado. Y para mi sorpresa, me lo hago a las 5:30 de la tarde. Para mi sorpresa, cuando me levanto el otro día, me dice que soy positivo de COVID. Eh, Obviamente yo viajaba al día siguiente a las 8 de la mañana. Obviamente no me quedé tranquilo porque yo no tenía síntomas, había estado corriendo, haciendo deporte como todos los días, y no sentía nada. Y por un tema de sacarme dudas, me fui inmediatamente a otro laboratorio, que ahí en Costa del Este está, que es en el Centro de Medicina Preventiva, eh, y le pido que me hagan un PCR para poder validar. Pero ese resultado me lo daban recién a las 6 de la tarde de ese día. Obviamente durante todo el transcurso del día lo que me ocurrió A ver, hacer fue suspender viaje, perder todo lo que tenía, porque obviamente del viaje hay cosas que te pueden decir, bueno, venga cuando quiera, o llamar a la aerolínea y decir, bueno, le dejo abierto el pasaje, pero hay otro montón de gastos que los perdés porque yo no podía viajar. Digamos, tenía un resultado negativo y eso implica que yo necesitaba empezar a hacer cuarentena y tomar un montón de medidas porque en mi casa vive también toda mi familia y la señora que trabaja en casa. Y dije, bueno, tengo que tomar medidas. Pero a las 6 de la tarde, cuando me llega el resultado del otro laboratorio, me dicen que soy positivo, es que soy es negativo. negativo. Entonces tenía un resultado positivo y un resultado negativo. Eh, Obviamente lo primero que hago fue, llamo a ambos laboratorios para explicarles la situación. Le digo, mira, a quien tenía el positivo le digo, tengo otro resultado negativo, y al quien tenía el negativo le digo, tengo un resultado positivo. Entonces le digo, mira, la realidad es que yo no sé qué hacer, con cuál versión me quedo. Entonces necesito que me orienten y lo que les sugería a ambos laboratorios fue, miren, yo me quisiera hacer otra prueba para poder descartar posibilidades de que alguno de los dos esté equivocado. Y ahí empieza la historia, porque cuando hablo con la gente de Minimed, lo primero que me dicen, primero que hablo a un call center, mando un mail, nadie me contesta nada, hablo a un call center. Llamo a un call center, me atiende un chico súper atento, súper amable, Julio Castillo, No, pásamelo. con quien hablo y le digo, mira, el problema que tengo es este. Me dice, voy a hacer consulta al laboratorio. Consulta al laboratorio, el laboratorio me dice, no, 90% de probabilidad de que usted es positivo. Entonces, digo, Wow. mira, me llama la atención que me digas eso, Porque porque entonces 90% quiere decir que hay pues 10 personas que pueden ser negativas y en verdad claro, pues digo, están contagiando al resto de la gente. hay un 10% de todos los exámenes positivos que hizo Minimed que posiblemente sean negativos, digamos. Claro. Y esa gente, digo, con todo lo que implica, porque ahí viene el punto. Y entonces me dice, pero le digo, pero no puede ser, yo necesito más certeza. Me dice, no, eso es así. Le digo, pero me dice otro examen que me da negativo. Entonces me explica, no, el laboratorista me dice que en realidad, cuando usted se hizo el examen con nosotros, tenía una alta carga viral.
Le digo, mirá, la verdad que yo te entiendo, pero pasaron 15 horas entre un examen y el otro. No me va a decir que después digo, me curé en 15 horas. Me gustaría que lo volvamos a validar. Yo puedo pasar mañana y me hago otro examen. No. Le digo, bueno, pues quiero hablar con un superior, porque la realidad es que a mí este tema no lo voy a dejar así. Yo quiero hablar con un superior para ver. No, nosotros no tenemos por qué pasarle con un superior. Obviamente le dije, bueno, ante el rechazo y la mala atención del servicio, y eso es parte de lo que quiero comunicarle a todo el mundo, Sí. dije, listo, lo voy a dejar pasar. Y hablé con el otro laboratorio. El otro laboratorio automáticamente, ellos me llamaron a mí, me dijeron, venga al laboratorio hoy o mañana, era ya las 6:30 de la tarde, con gusto le hacemos otra prueba, pero 99% de certeza que usted es negativo. Ya lo vimos las curvas, vimos no sé qué, bueno, fantástico. A la otra mañana me levanté, Sí. me fui a ese laboratorio y me hice el PCR correspondiente. Y me dijeron, no se preocupe, le vamos a hacer también un antígeno para que usted esté más tranquilo. Es decir, las me dos. hicieron antígeno y PCR. Sí, la gente está del CMP ahí en Costa del Este. Como yo quería estar realmente tranquilo, Sí. agarré y me fui a Pacífica Salud y me hice otro PCR. Y de ahí me fui al Rommel Fernández y me hice otro PCR con la gente del MINSA. Wow. Los tres me dieron negativo. El del MINSA, el de Pacífica Salud. Pero es que, no sé si sabes, porque me acaba de llegar el comunicado de Minimet. Dice, ante un resultado detectado y un resultado no detectado, prevalece el resultado detectado, por lo que el paciente debe cumplir la cuarentena por COVID establecida por el MINSA. Pero, ¿qué pasa cuando son tres? No uno. Bueno, pero de eso se trata esto. Entonces, si vos entras al MINSA, digo, Sí. yo cumplí mi cuarentena, porque la cuarentena son 7 días, esto me Sí. ocurrió el martes de la semana pasada, yo ya cumplí mi cuarentena. Pero entonces digo, pero yo durante la cuarentena entraba al MINSA y tenía un resultado negativo y me decía que tenía que estar en cuarentena. Entonces, lo que yo le digo a Minimed, más allá de que su comunicado, Sí. es la irresponsabilidad de poner a una persona en situación negativa, en situación de COVID positivo, con lo que implica para uno. ¿Qué implica estar en positivo? Implica que te tenés que encerrar, implica que no vas a trabajar y que si no vas a trabajar, los días que no trabajaste los cuentan como días de licencia. Y si se te acabaron los días de licencia, te los cuentan como vacaciones que te estás tomando y vos estás metido en un cuarto tratando de no contagiar a ningún ser querido porque los temores que todos tenemos Claro. es, si yo contagio a alguien y a esa persona le pasa algo grave, me voy a sentir culpable. Entonces, digo, la responsabilidad que uno tiene que tener es la de tratar de aislarse y seguir el protocolo que el MINSA dice. Pero si vos estás negativo, ¿quién paga los patos de todo esto? Porque la realidad es, hablando con un colega, presidente de una gran compañía acá en Panamá, explicando la situación, me dice, mirá, vos sabés que yo llegué a tener, una empresa muy grande, llegué a tener 60 colaboradores con COVID que faltaban al trabajo. Yo digo, pero, y entonces, ¿cómo vamos a sacar el país adelante si nosotros tenemos laboratorios que te dicen que vos te tenés que quedar en cuarentena y en realidad echamos la economía, la estamos tirando no sé a dónde, porque tenemos un resultado que es dudoso? Pues yo no tengo duda de que si yo voy a Minimed me van a mostrar un montón de datos y de números y de curvas que me van a decir que está bien. Lo que yo sí quiero decir es que creo que la actitud de servicio al cliente de Minimed fue pésima. Porque lo que ellos tienen que hacer como laboratorio responsable, que trabajan con la salud de la gente, Claro. porque no venden caramelos. La corroboración Ellos de venden un servicio de salud. Lo mínimo que tienen que hacer es decir, señor, no se preocupe, venga mañana, le hacemos un examen, vamos a llegar al fin del asunto. Mi viaje yo ya lo había perdido y ese no es mi problema. El problema es cómo un laboratorio que te da un resultado que implica temas muy importantes en la vida de todos nosotros, en una situación de pandemia, digamos, puede tratar con tanta liviandad y decirte, no, ahora sabes qué, acogete a la cuarentena, anda a tu casa, porque yo digo, pero escúchame, no, nosotros ya pasamos el informe al MINSA, me dice. Ya. Y efectivamente, yo tengo mi resultado negativo en el MINSA, pero dice que estoy en cuarentena. Entonces, Bueno, Fede, la otra pregunta, Fer, es, ¿qué hace el MINSA cuando ocurre esto? Claro. ¿Yo debería de haber hecho la cuarentena o yo pudiese haber estado por la calle? Es que ese es el dilema, sobre todo ese es el gran dilema. ¿Qué pasa cuando uno corrobora y son exámenes hechos con 12, 15 horas de diferencia entre uno y otro? Pero, Digo, si querés te dejo otra cuestión, Fer, porque me parece que es importante. a ver, Los PCR duran 12 horas, 16 horas, de acuerdo a la historia. En principio tardaban 24 o 48.
Y ahora en cualquier laboratorio vos te haces un PCR a la mañana y te lo dan recién a última hora del día o al otro día. Sí. Te dicen en menos de 24 horas. Minimed saca una promoción que dice que ellos lo dan en 4 horas. Y me dan un resultado que está errado. Vale, Digo, ¿están haciendo las cosas bien? vale. Federico Brischi, gracias. Voy a información Gracias, comercial. Fer.